calores, cuando las lenguas de fuego del infierno han llegado a nuestros barrios, hablar hoy con las posesiones de Belcebú, al menos tenemos la ventaja de que no cambia la temperatura. Conectamos con nuestro aniquilador de presidentes, con nuestro quebrantaministros. Hoy sale de nuevo desde el Hades, que no es una escuela de negocios, sino otro nombre culto para el infierno, nuestro corresponsal en el infierno. Tiemblen los rufianes y también los que pasaban por ahí y les alcanza alguna bala de rebote. Buenas noches, Máximo. Hola, buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Me oyes? Unas semanas, sí, te oigo raro. Hace unas semanas te cargaste a Mariano. Te oigo como raro, cercano. ¿Cómo no me vas a oír raro? Si es que estoy a tu lado. Tendrías que haberte dado cuenta por el ruido que hace el sofá. Pero tú, ¿qué tal? ¿Pero tú qué haces aquí? Pues nada, que tenía 10 vacaciones en el 10 infierno. minutos libres y digo, me voy a acercar. ¿Y será verdad? Me... Ha estado estupendo tu monólogo. Déjame que A ver. suscribo todas y cada una de las afirmaciones. No, simplemente que esto de que la infanta ha sido absuelta es lo que quiere Maruenda que nos creamos. La infanta no ha sido absuelta, ha sido condenada por un artículo del Código Penal. Recuerdo a todo el mundo que partícipe a título lucrativo es un artículo del Código Penal. Entonces la infanta Cristina Fue condenada. fue es condenada. cierto. Ha sido absuelta de entrar en la cárcel, que era un poco lo que... La forma de la pena toma forma de multa. Es decir, no va a la cárcel, pero no ha sido absuelta. La han condenado además por el Código Penal, que es que eso es escandaloso. Sí. Oye, ¿hace más calor en el infierno o aquí? No, hace mucho más calor en el infierno. Bueno. Sí. Oye, Max, ¿te debes a tu público? ¿Cómo? Que si te debes a tu público. ¿Por qué me lo preguntas? Porque no. Me debo a mi público Porque y sabía que esa pregunta te iba a descolocar. me debo a mí mismo, sobre todo. Y una persona que lleva tantos años enfrentándose al criterio de los demás, ¿cómo construyes esa relación entre ese monólogo del que espera hablar a Dios un día, que decía Machado, y esa necesidad, ¿no?, de estar buscando los likes o buscando las audiencias o buscando los libros que se vendan, las editoriales que les interesa? ¿Cómo se compagina? Bueno, yo no busco el like. Yo estoy en Twitter, si me lo preguntas por esa red social en concreto, estoy en Twitter porque me interesan varias cuentas y me di cuenta, valga la repetición, de que al mismo tiempo que yo leía las noticias que se colgaban en Twitter, de diario.es, de Público, de una serie de gente, pues me di cuenta que me surgían opiniones y las he ido colgando. Pero vamos, estoy sobre todo, si me prohibieran hablar, si me prohibieran tuitear, seguiría en Twitter porque me parece la forma más directa ahora de informarse, la más económica. No hay que perder. Económica es, sí. Damos un salto. Se acaba de reeditar Canciones de la Resistencia Española de Chicho Sánchez Ferloso, que fue un disco de referencia, ¿no?, para la izquierda europea de los 60 y que aquí estaba prohibido. ¿Conoces bien esta historia? Sí, bueno, yo estas canciones que salen ahora se las he escuchado a Chicho cienes y cienes de veces, que decía aquel, ¿no? Chicho era en mi infancia mi Spotify, no había muchas oportunidades. ¿Tenías Spotify en casa? No había muchas oportunidades de escuchar música. Entonces él era un superhéroe, porque tenía un repertorio amplísimo. Porque por encima de lo que hacen los cantautores normales, a él le gustaba cantar. Era un cantante extraordinario. Y le podías pedir desde una canción milanesa hasta La Flor de la Canela o el corrido de Rosita Alvírez, y todo lo cantaba de puta madre. Se la sabía. Se las sabía y además las cantaba con gran placer y era un gran... Tú sabes, Juan Carlos, que hubo un índice en la época de Franco, que van a sacar ahora del Valle de los Caídos, hizo un índice de que llegó a tener 4.000 canciones, entonces aquí no llegaba nada. La forma de tener... 4.000 canciones prohibidas. Prohibidas, sí, claro. Absolutamente censuradas, que había cosas ridículas. Hay un reportaje en Radio Nacional muy divertido donde nos cuentan, por ejemplo, que llegaron a prohibir una canción de Maritrini que se llama Cuando me acaricias, porque le parecía a Verduscón, al gobernador civil, lo de cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Y dije, venga señorita, que esto va con segundas, esto es muy Verduscón. Y le impidieron cantarla. Bueno, ella la cantuvo y pagó la multa. Llegamos a ese, y entonces, como consecuencia de ese índice, lo que pasó es que la única forma de escuchar canciones dignas, desde Quilapayún, yo le he oído muchas canciones, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, a Chicho,
canciones de los partisanos, cantaba maravillosamente bien Quei Brigantineri, Bella Ciao y tal, pues la única forma de escuchar algo digno era oírselo a él. Oye, y esto tuvo un gran interés, ¿no? Este disco no se podía escuchar en España, tuvo mucho interés, ¿no? En versiones en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca. Llegan dos redactores de la revista Clarté conmocionados, que era una revista sueca, conmocionados por la ejecución de Grimao. Claro. Una cosa gordísima. La gente no sabe hasta qué punto impactó en el mundo. Yo creo que hasta Mao Zedong, o Mao Zedong, no sé cómo se dice, mandó un telegrama a Franco pidiéndole clemencia. Desde luego el presidente de los Estados Unidos, el Papa, la ejecución... ¿Cómo se jactó Fraga, ¿no? De decir, ya les daré un dossier de este señorito. De este caballerete. Es caballerete, ¿no? Caballerete es una palabra asquerosa, así que utilizó Fraga. Y... Entonces, como consecuencia de esa conmoción que produjo la muerte de Grimao, llegan dos redactores y se enteran de que hay un cantautor que está grabando canciones, digamos, subversivas, y le graban en el cuarto de baño de la casa que tenía en Guadalquivir, en el Viso, le graban pues lo que pueden, a prisa y corriendo. El otro día lo contó en la SER su primera mujer, Ana Guardione, que fue un visto y no visto. Llegaron con el magnetofón de cinta abierta, le grabaron. ¿Ah, sí? Y salieron tumbando porque estaban cagados de que la policía, la Brigada Política Social, los hubiera localizado o les pudiera parar con las manos, con las cintas, ¿no? Oye, ¿por qué al final se ha reeditado aquí en España? Bueno, se ha reeditado en España porque es una historia un poco... es muy divertida. Hay un profesor del Instituto Cervantes de Estocolmo, que se llama Quintana Pareja, que tiene una pieza que la tenéis colgada todos en internet, de su trabajo detectivesco de localizar las grabaciones originales, que creo que se las encontró en un garaje. Entonces este profesor le pide unos discos que no tenían nada que ver con Chicho a Joan, que es la persona que ha hecho el disco, que es un chico de Zaragoza. Entonces ya Joan, como consecuencia de eso, se interesa por la historia de Chicho y decide hacer un documental. El documental se lo comenta a David Trueba. Dice David Trueba, no, el documental lo voy a hacer yo, tú haz el disco. Y entonces tenemos disco con la grabación original hecha en el aseo de Guadalquivir y después del verano supongo que tendremos el documental de Trueba, que creo que ha quedado de pelotas. Qué bien, pues lo veremos, lo veremos. Oye, y entre estas canciones está La Huelga, ¿no? Que la han hecho famosa otra vez las mujeres en Bilbao, ¿no? Eso fue fantástico. Fíjate, a la huelga del 8 de marzo, ¿no? Entre las mujeres bilbaínas que cantaron esa mañana, yo creo que debía Vamos a escucharlo. Venga, y ahora te escuchamos. Vamos a ponernos los pelos como escapiés. ¿Qué, no? ¿Qué explosión? ¿Cómo ha cambiado España después Cantaron de esa? dos. Te digo que había algunas de las mujeres que organizaron esto conocían a Chicho. Claro. Porque tenían a La Huelga y luego cantaron la otra, que es una canción que se llama La Lega, que es la primera canción feminista no de queja por lo duro que es el trabajo, sino de reivindicación política, que se llama Se ben che siamo donne. Y la adaptaron. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli. Es verdad. Cantaron esas dos. Y llegado, yo estaba escuchando a Chicho en Coria. Era súper bonita esa canción, es verdad. Es maravillosa. Es verdad. Además que esa canción es pionera, porque es la primera vez que las mujeres dicen no tenemos miedo. Esto que decía Podemos al principio, ¿no? El 11M, bueno. El miedo va a cambiar de bando. Pues claro. Eso es lo que decían las mujeres de la Lega. Oye, tú escuchaste en directo, claro, aparte en tu casa, ¿no? También en televisión. Vamos a escuchar a nosotros, que no tuvimos tu suerte. No me parece que vayan hacia la democracia que yo soñé. Solo siento mucho recelo, poco consuelo, ninguna fe. Porque digo yo... Esta es una canción que dedicó al Cuarto Poder, quizá ninguno sobrevivió, a la prensa. Es importante, ¿no?, saber que no venimos de la nada, ¿no? Que pasan cosas y cuando uno tiene esta memoria de los que anticiparon nuestra rabia, uno encuentra muchas más razones para hacer cosas hoy, ¿no? Yo creo que esta memoria que habéis hecho creo que es hermoso, ¿no?, haberlo recuperado. Es estupendo, sí. Además, Chicho continuó luego haciendo canciones contra el régimen cuando vino la democracia. Sí. Por ejemplo, a Felipe González le dio una caña increíble, ¿no? Y tiene unas coplas que se llaman las coplas retrógradas muy graciosas,
que se mete con la Constitución del 78, que ella me ampara, la Constitución dice que ella me ampara, se mete con la Constitución democrática. Oye, cambiamos de tercio. Las dos muertes de Mozart, un libro que acabas de publicar con el heterónimo de Josep Jelinek. A mí me gusta ponerme en plan pedante y decir nom de plume. Ajá. Mi nom de plume es Josep Jelinek, sí. Porque en la editorial, hace 10 años, cuando entregué la primera novela, dijeron: tú eres un gamberro de la tele, Max, no vas a ser creíble como escritor. Como escritor. Es como si Mercedes-Benz se pone a fabricar yogures. Y dices, pues mira, tiene un prestigio acojonante en coches, ¿sabes? Pero los yogures los voy a comprar a Danone, por ejemplo, ¿no? Y entonces me dijeron... Te tienes que cambiar el nombre. ¿Y por qué buscaste ese nombre? Porque Josep Jelinek es el pianista, un pianista bastante frívolo, que había en Viena cuando Beethoven llega a Viena, el típico muchacho ambicioso, dispuesto a triunfar en la capital. Viene del otro lado del Rin, viene de Bonn, y entonces se cruzan Jelinek, que era un checo, digamos, el pianista de moda en Viena en aquella época, y se cruza con otro virtuoso que se llama Czerny, y dice: oye, ¿qué has oído hablar de este muchacho que viene a por todas y tal? Dice: sí, va a ir esta noche a casa del conde no sé cuantitos y le voy a dar una lección. Y entonces tenemos lo que hablan al día siguiente los mismos protagonistas, y dice: ¿qué ha pasado? Dice: calla, que me dio una paliza acojonante, porque el tío es un improvisador nato, toca 1000 veces mejor que yo. Y es un poco duro de oído, pero... Todavía no era el duro de oído. Y entonces se convirtió Beethoven en el príncipe de los salones vieneses, hasta el punto de que muchas veces llegaba a un salón vienés y decía: hoy no toco. Y entonces había que ir, venga, toca. Anda, sí. Anda. Cosa que a veces hacía el Chicho también, ¿eh? Cuando el Chicho no estaba in the mood, no había forma de sacar una canción. Oye, las dos muertes de Mozart, ¿la culpa de todo la tiene una película? Sí, bueno, Amadeus tiene una larga historia, porque primero... A mí me cabreó aquella película, ¿eh? Cuéntame. Yo siempre decía a mierdeus, ¿no? Porque me parecía intolerable que para contar una historia tuvieras que presentar a Mozart como un gilipollas, ¿no? Y a Salieri como el hipermalvado lleno de ira por su mediocridad. Y decía, coño, la historia está bien, porque la envidia forma parte de la esencia del ser humano, pero ¿por qué tienes que utilizar personajes famosos que de repente vas a contaminarlos para el resto de la vida? Sí, tiene, digamos, la gente que nos gustaba Mozart y que nos gusta Mozart y que lo admirábamos, quedamos un poco convencidos de que efectivamente no hace falta, es tan grande Mozart que no hace falta ponerle un mierda al lado, que además no era un mierda. Salieri es un personaje increíble, le ganó a todo en vida a Mozart, es decir, tuvo un mejor empleo, tenía mejores alumnos, la música de las óperas de Salieri triunfaron más que las de Mozart, triunfó en París, cosa que Mozart, por ejemplo, no consiguió nunca, se fue de París con el rabo entre las piernas. En fin, tuvieron un duelo, que te resumo brevemente, y ganó un duelo como del oeste, en un invernadero del Palacio de Schönbrunn. Entonces el emperador José II, ese emperador que sacan también muy deformado porque sabía un huevo de música, y lo sacan como un gran torpón, como un gran analfabeto musical, y para nada. Ese de la famosa cita. Sí. No está mal esta ópera, pero le sobran tiene algunas demasiadas notas, sí. Bueno, José II era un gran músico, igual que María Teresa de Habsburgo, su madre también. María Teresa de Habsburgo, fíjate si tenían nivel los Habsburgo, llegó a cantar cuando era joven, me parece que en Florencia o en Pisa, subirse a un tablao con un castrato. O sea, ya hay que cantar para aguantarle el tipo a un castrato, que cantaban por un tubo. Pues María Teresa de Habsburgo cantaba tan bien, en plan amateur, se atrevió, que le aguantó el tirón. Y ya te digo, los enfrentó José II en un escenario larguísimo, que tenía 150 metros de largo por 10 de ancho, un invernadero que todavía existe, el invernadero de Schönbrunn. Entonces, a un lado estaba Salieri, al otro estaba Mozart, cada uno con una opereta, y ganaban por aplausómetro. Había una cena. Estaba la hermana más querida de José II, que era María Cristín, tenía muchas, María Josefa, María Abdulia, María Amelia, María Antonieta, era también su hermana, pero esta era la más querida, la más sensible. Y entonces se representa una, la empieza Mozart, es el primero que desenfunda, hay aplausos pero tibios, porque el libreto era bastante coñazo, y luego le toca a Salieri, que ya se frotaba las manos y dice, han aplaudido poco. Entonces él tenía un libretista genial, que era Giambattista Casti, tenía la mejor soprano de todos los tiempos, o por lo menos del siglo XVIII, que era Nancy Storace, y le barrió, se llevó los 80 ducados. Es decir, ¿qué razones tenía Salieri para tener envidia de Mozart? Ninguna, le ganó a todo. La culpa de todo
tú planteas que es un tipo de inda de la época, ¿no? Que hay un inda, hizo una enorme maldad. un periodista que oye campanas y no sabe dónde, y entonces escucha que Mozart ha muerto muy hinchado, y entonces dice, tate, dice esto, se non è vero ben trovato, lo vendo como que lo han envenenado. Y entonces lo manda a su semanario de Berlín y queda publicado, pero todavía sin señalar a nadie. Y luego, después del Congreso de Viena, ocurre una putada para Salieri, que es que los Habsburgo se quedan con Lombardía y Véneto. Claro, el pobre Salieri era veneciano, era de Leñago, pero bueno, se firmaba siempre Salieri veneciano. Entonces, lo que le ocurre es que dentro de lo que llamaba tu amigo Pablo Iglesias el relato, los Habsburgo se sienten a la obligación de difamar al pueblo que tiene sojuzgado, porque la presencia de los austríacos en el norte de Italia es un poco como de potencia colonial, ¿no? Estos mierdas del sur no saben cuidarse de sí mismos y tenemos que darles nuestra civilización superior, la pureza austríaca, frente a los sangre sucia italianos. Que algún sangre sucia hay, como Salvini. No vamos a contar el final, pero esta es una de las novelas, me acordaba yo de Las mentiras de la noche de Bufalino, que hasta la última paginita te están enredando para liarte. Es de las cosas que más le ha gustado a mi editor, el final. Imagino. Es como diciendo, ahí va, me acabas de dar la vuelta. Oye, una última pregunta, porque te sacamos del infierno. Parecía que venía un soplo de aire fresco con Maxim Huerta al Ministerio de Cultura, ¿no? Quizá por su propia irreverencia, o por no sé muy bien qué, pero tú no has estado muy conforme con su nombramiento y con toda la historia. Es que fíjate, hay un tipo de concepción de la cultura que denunció el hermano de Chicho, Rafael Sánchez Ferlosio, en el año 84, en un artículo que recomiendo a todo el mundo, que se llama La cultura es invento del gobierno, donde denuncia la cultura como cóctel. Claro. Es decir, como festejo. Ese artículo fue demoledor. Es un artículo que además acaba reivindicando un poco a Juan de Mairena y acaba diciendo que a lo que hay que ir no es a los grandes fiestorros, que yo creo que eso es lo que auspiciaba Maxim, sino a un tipo de cultura, Ferlosio le llama elitismo barato. Es decir, que la calidad de lo impartido sea elitista en el sentido de alto saber, pero la puesta en escena y lo que le cuesta al contribuyente no es un poco como la barraca de García Lorca. Pero no podía, por su irreverencia, a lo mejor haber hecho lo contrario, es decir, haber salido de donde él venía, porque él venía de lo rosa, de lo mainstream, ¿Hubiera sido más de lo mismo o quizá? Yo creo, mira, fíjate, solamente, y esto justifica el hecho de que le llamara petarda, en el sentido de que le gusta petardear, nada más, no tenía carga homófoba. 6 días ha estado Maxim Huerta de ministro. 4 de esos días actos sociales. Estuvo en un estreno, me parece que fue en Teatro del Barrio, puede ser. Estuvo en la Feria del Libro, apretando manos. Estuvo despidiendo a Iniesta y estuvo en Roland Garros y encima lo escribió mal en su cuenta de Twitter con 2 L's. El afrancesado escribió Roland con 2 L's. Se comió. O sea, de 6 días de ministro, 4 actos sociales, la cultura como cóctel. En fin, siempre nos quedará Ciudadanos. ¿O no? Pablo Casado. ¿Qué te parece mejor, Pablo Casado o Rivera? Pues eso es como la sartén y las brasas, ¿no? Yo creo que son... Porque hay un trío de los 3 tenores, Rivera, Santiago Abascal de Vox y Pablo Casado, que es para ponerse a temblar. Además, Pablo Casado dice que quiere integrar a los votantes de Vox al Partido Popular. Yo a esos señores yo no los querría, ¿no? Porque ¿quién vota a Vox? Ya, Sursun Corda. No quieren nada más. Las 2 muertes de Mozart. Se van a quedar ustedes muertos cuando lo lean. Ha salido del infierno aquí más a contárnoslo. Así que háganse un favor y abrácense con su prosa. Y tú, Lolo, que también tienes tu parte infernal, dispara y muchas gracias, Max. A vosotros. Ministra Rivera, por favor. Eso es. Un poquito a su derecha. Voy, cariño. Ahí, perfecto.